Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Jerry Michael Williams. Acompáñenme a ver todos los detalles. Jerry Michael Williams nació el 16 de octubre de 1969 en Bradfordville, al norte de Tallahassee, en Estados Unidos. Era el menor de los dos hijos de Cheryl Williams, una cuidadora de niños y de un conductor de autobús de la línea Greyhound. Él junto a su hermano Nick crecieron junto a sus padres en un remolque de doble ancho. En lugar de construir una casa, sus papás ahorraron el dinero para que ambos niños, quienes ayudaban trabajando de noche en los supermercados, pudieran asistir a la escuela secundaria cristiana del norte de Florida. Allí, Jerry destacó como presidente del consejo estudiantil, jugador de fútbol y miembro activo del K-Club, y fue elegido como la mejor personalidad del plantel. A los 15 años se inició en la caza de patos como pasatiempo, y también conoció a una chica llamada Denise Merrell, quien era porrista del equipo de fútbol y ganó el título de la mejor vestida de la secundaria. La pareja se hizo amiga de otra pareja de su edad, conformada por Brian Winchester y Katie Aldrich, quien también pertenecía al club de porristas. Todos se graduaron y se mantuvieron en contacto permanente luego de graduarse de la secundaria. Jerry asistió a la Universidad Estatal de Florida, donde se especializó en ciencias políticas y planificación urbana. Antes de graduarse, fue contratado por Ketchum Appraisal Group como tasador de propiedades, donde se distinguió como uno de los mejores trabajadores. En 1994, con 25 años, se casó con Denise, que tenía 24. De igual forma lo hicieron sus amigos Brian y Katie. Las parejas salían juntas a todos lados y su amistad se consolidó a lo largo de los años. Gracias a las ganancias de su trabajo, que sumaban alrededor de $200,000 anuales, el matrimonio Williams compró una casa en una pequeña urbanización de lujo al lado este de la ciudad. En 1997, después de un concierto al que acudieron ambas parejas amigas, Brian y Denise se besaron, mientras sus respectivas parejas estaban en el estacionamiento. Desde entonces iniciaron una aventura y planificaron viajes a escondidas de sus parejas a Nueva York y South Beach. El 8 de mayo de 1999, los Williams tuvieron a su hija Ansley. Su pareja amiga también tuvo a su primogénito. Jerry se dedicó en cuerpo y alma a su pequeña y a su trabajo para sacar adelante a su familia. Su empleo le absorbía mucho tiempo. A menudo iba a casa a cenar y volvía al trabajo después de que su esposa y la bebé se dormían. También acudía a su oficina después de ir a cazar patos por la mañana, por lo que se ausentaba muchas horas de su hogar, lo que le convenía a Denise para continuar su romance con su amante. A mediados del año 2000, Jerry tuvo que enfrentar la pérdida de su padre. Tras este hecho, el hombre compró una póliza de seguro de vida de $1 millón a su nombre, y cuya beneficiaria sería su esposa. Brian fue el agente que le vendió la póliza. Para esa época la relación del matrimonio Williams no iba muy bien. Se estaba acercando su 6º aniversario de bodas, y Jerry se sentía muy mal con la vida que tenía. No estaba contento con su trabajo como tasador porque le consumía mucho tiempo. Además de eso, tenía que lidiar con el duelo de haber perdido a su padre, y pensaba que su esposa Denise le estaba escondiendo cosas, específicamente faltantes de dinero en las cuentas. Cuando Jerry hacía sus cuentas mensuales, siempre veía que le faltaba dinero en la cuenta familiar, pero nunca increpó a Denise por esto. Por otra parte, Brian y Katie se divorciaron. El hombre quería estar con Denise, quería que ella dejara a Jerry y unirse en matrimonio los dos, pero Denise era una persona a la que le importaba mucho el qué dirán, su estatus en la sociedad y también su apariencia, por lo cual ella no quería ser conocida como una divorciada y tampoco quería compartir la custodia de su hija, por lo cual comenzó a pensar en un plan para deshacerse de una vez por todas de su esposo. Lo que Denise no sabía es que mientras ella estaba planeando deshacerse de Jerry,
Jerry estaba planeando un viaje a Hawái para celebrar su 6º aniversario de casados. Como preámbulo del viaje se trasladarían hasta la ciudad de Apalachicola, no sin antes hacer su pasatiempo favorito, que era cazar patos. El 16 de diciembre del año 2000, Jerry salió de su casa antes del amanecer con un bote a remolque en dirección al lago Seminole, de unos 80 kilómetros de extensión, ubicado en la esquina suroeste de Georgia a lo largo de su frontera con Florida. Pasadas las 2 de la tarde, al ver que su marido no volvía a casa, Denise llamó a su papá, a su suegra y a su cuñado, para advertirles sobre la extraña ausencia de Jerry, quien solía ser muy puntual en sus encuentros. El padre de Denise condujo con Brian a las áreas del lago donde sabían que Jerry cazaba con frecuencia. Cerca de un embarcadero remoto en el condado de Jackson hallaron su camioneta Ford Bronco año 1994, pero no había señales del hombre. Su amigo inmediatamente dio parte a las autoridades. Los investigadores de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida, encabezados por David Arnett, comenzaron una búsqueda, la cual tuvo que ser cancelada después de que estalló una tormenta. Como se le dijo a los agentes de la ley que se trataba de la desaparición de un experto cazador, ellos trataron esto como una búsqueda de rescate. Todos pensaban que Jerry había tenido algún accidente. También los ayudaron mucho desde la oficina del sheriff del condado de Jackson, con varios elementos que fueron hasta el lugar para apoyar en la búsqueda. Se realizó la búsqueda en 4 hectáreas alrededor de donde había sido encontrado el automóvil de Jerry. El barco que el hombre había utilizado para salir ese día al lago fue encontrado a unos 70 metros de la rampa. El hombre que lo encontró primero pensó que era un barco utilizado para el rescate, pero luego se dio cuenta que el barco estaba abandonado, así que se acercó a este y lo arrastró hasta la orilla. Se descubrió en la escopeta de Jerry, que todavía estaba en su funda, pero no había más señales del hombre. En el lugar donde se encontró el barco de Jerry había muchos tocones que sobresalían del agua. La policía pensó entonces que Jerry había golpeado con su barco uno de estos tocones y se había caído al agua. Sus botas seguramente se habían mojado y esto había incrementado el peso del hombre, por lo cual él no había podido salir a la superficie. Asumieron en ese momento que Jerry se había ahogado y le dijeron a sus familiares que tenían que esperar, que el cuerpo de Jerry aparecería en la superficie en unos 3 o 5 días más o menos, como lo hacían los cuerpos de todas las personas que se ahogaban en la zona. Las búsquedas siguieron, pero pasaron 10 días y no se tuvo noticias del hombre. Lo que pensaban los oficiales de policía no sucedió, y la familia quería respuestas de qué le había pasado. El tiempo fue pasando y en enero de 2001, solo 19 días después de la desaparición del hombre, Denise se puso en contacto con el seguro para gestionar el cobro de la póliza de Jerry. Sin embargo, según la ley de Florida, requería un tiempo de 5 años para poder reclamarla, mientras su marido no fuera declarado muerto, por lo que la mujer contrató a un abogado para realizar la petición de un certificado de defunción ante los tribunales. Mientras tanto, las labores de rastreo continuaron hasta principios de febrero de 2001. Hasta ese momento, ninguno de los esfuerzos produjo ninguna evidencia definitiva de un accidente o de una fatalidad, por lo que las labores culminaron después de 44 días. El jefe de una firma de búsqueda privada contratado por la madre de Jerry ofreció una posible explicación. Según la hipótesis manejada presuntamente, el hombre pudo haberse enredado en los lechos de hidrilla debajo de la superficie del lago y ser devorado por caimanes, los cuales abundan en la zona. Según el informe, los animales pudieron desmembrar el cuerpo y almacenar los restos en un lugar que los organismos de seguridad no pudieron encontrar. Los primeros buscadores afirmaron haber visto a los reptiles en el área de búsqueda del embalse. El agente a cargo de la Comisión de Conservación aceptó esta hipótesis, ya que luego de varios meses continuaba sin aparecer el cuerpo. Denise, quien había evitado la atención de los medios durante la búsqueda de su marido, lo dio por muerto y organizó un funeral el 11 de febrero en una iglesia bautista local. En junio de 2001, un pescador descubrió un par de botas flotando en el lago y dio parte a las autoridades. Un grupo de buzos buscó en el área,
donde también recuperaron del fondo del embalse una linterna y una chaqueta de caza liviana, en cuyo bolsillo encontraron una licencia de caza con el nombre y la firma de Jerry. Sin embargo, en las botas y en la chaqueta no había marcas de dientes y estos tampoco estaban desgarrados, lo cual no ayudaba a la hipótesis que decía que los caimanes se habían comido al hombre. Se revisó en la chaqueta y en las botas si había alguna muestra de ADN, pero tampoco se encontró ninguna para poder vincular las prendas directamente a Jerry. Solamente estaba el carnet de caza. Otra cosa que llamó la atención de la policía fue que las prendas parecía que no habían estado mucho tiempo en el agua, así que todo el mundo comenzó a sospechar, pero al final no había más hipótesis, y haber encontrado esto dictaba que Jerry ya estaba sin vida, por lo cual un juez del condado le dio a Denise la petición que ella había hecho unos meses antes, y declaró a Jerry muerto. Con esto la mujer pudo cobrar el seguro de vida. Le dieron $1.750.000 por parte de esta póliza. Luego de que Jerry fuese declarado muerto, su madre Cheryl no creyó en la versión que la policía había dado. La mujer sabía que algo más le había pasado a su hijo, así que ella comenzó a buscarlo por su cuenta. La mujer puso carteles por toda la ciudad. También puso la fotografía de Jerry en algunas vallas junto con su número de teléfono para que cualquier persona diera información. Ella dijo que no iba a descansar hasta encontrar el cuerpo de su hijo. Cheryl también comentó que en esta búsqueda había recibido varias llamadas amenazantes, en las cuales le decían que dejara de buscar al hombre. Pese a sus esfuerzos por encontrar a su hijo, quien a su juicio aún podía estar con vida, no hubo resultados positivos. Sus intentos por localizar a Jerry habían vuelto tensa la relación con su nuera, quien la amenazó varias veces con no dejarla ver a su nieta si continuaba buscando reabrir el caso. Sin embargo, la madre continuó con su lucha para hallar respuestas. Luego de 3 años, en 2004, a pesar de no tener jurisdicción en casos de personas desaparecidas, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida reabrió el caso, después de la presión ejercida por Cheryl. Varios oficiales, entre ellos David Arnett, estuvieron de acuerdo con la madre, de que las circunstancias que rodeaban el aparente ahogamiento de Jerry eran inusuales. Las dudas de los detectives venían porque la noche después de la desaparición de Jerry había ocurrido una tormenta en el lugar, una tormenta que había traído vientos muy fuertes, los cuales tendrían que haber empujado el bote hacia la parte del lago que estaba en Georgia, cosa que no sucedió porque el bote fue encontrado, vamos a decirlo así, muy cerca de la orilla. Otra cosa que les había hecho pensar en su momento que la situación era muy extraña fue que el bote de Jerry fue encontrado apagado y con el tanque de combustible lleno. Si Jerry estaba en el lago, tenía que tener el bote encendido, por lo cual a la hora de caer, este tendría que haberse quedado de esa forma y haber gastado el tanque de combustible, cosa que no pasó como se pudo ver en ese momento. Además de eso, se contrató a un herpetólogo local. Este dijo que era casi imposible que los caimanes se comiesen a Jerry en esa época. Era invierno y las temperaturas descendían mucho, por lo cual estos animales no salían a cazar. El lago en algunas ocasiones se congelaba, así que no era normal que los caimanes estuvieran merodeando por la zona. Acotó que los reptiles obtenían todo su calor corporal del ambiente externo, y a medida que las temperaturas del agua comenzaban a descender en noviembre, su tasa metabólica también, y dejaban de alimentarse hasta marzo o principios de abril, por lo que era improbable que se hubiesen comido el cuerpo del hombre desaparecido. Otro investigador de nombre Ronnie Austin concordó con la hipótesis del experto y aseguró que además, de acuerdo al peso y la estatura de Jerry, que medía aproximadamente 1,80 m y pesaba 77 kilos, era poco probable que los animales se hubiesen comido totalmente su cuerpo. Las aves zancudas descubiertas casi 6 meses después de la desaparición socavaron aún más la teoría del caimán. Si bien el buzo que recuperó las prendas de la víctima informó que estaban en un área de maleza perturbada con excrementos de reptiles cerca, lo que concordaba con la creencia original de que el hombre se había ahogado mientras las usaba, admitió que nadie sabía si se habían plantado en ese lugar más tarde. Las sospechas de los investigadores aumentaron más por la condición de las botas halladas, las cuales, como les dijimos, no presentaban daños ni marcas de animales.
además de que tampoco tenían residuos que deberían haberse acumulado en un objeto sumergido en el lago durante el tiempo que supuestamente habían estado. El detective David aseguró que él filtró el agua en los zapatos después de que fueran recuperados y no encontró ningún resto humano. Además que la chaqueta y una linterna estaban en mejores condiciones de lo esperado, y esta última incluso funcionó cuando la encendieron. Además del estado de las botas estaba el hecho del por qué el cazador las llevaba puestas cuando supuestamente se cayó del barco. Según un amigo que cazaba con él con frecuencia, declaró que su compañero se tomaba muy en serio la seguridad, y en el agua nunca se ponía los zapatos hasta que llegaba al punto en el que planeaba salir y comenzar a cazar, siguiendo el protocolo de seguridad común para evitar accidentes, como el que presuntamente se creyó que había sufrido. En abril de ese año, Katie, la exesposa de Brian, se presentó en casa de Cheryl, la madre de Jerry. Le dijo que tenía información muy importante que compartirle. Para ese momento, Katie ya estaba casada con su segundo esposo y tenía un matrimonio feliz, pero había cosas que le estaban rondando la cabeza. Katie le dijo a Cheryl que Brian no tenía una coartada para el día en el que Jerry había desaparecido. Él supuestamente había quedado ese día en salir a cazar con el padre de Katie, pero no llegó a la cita. Más tarde, cuando el padre de Katie le preguntó dónde había estado por la mañana, Brian le dijo que se había quedado dormido, pero Katie sospechaba que el hombre estaba mintiendo. La mujer también le dijo a Cheryl que durante su matrimonio con Brian, ella sospechaba que él y Denise eran amantes. Con toda esta nueva información, Cheryl fue a la policía para que investigaran a la pareja. Además de eso, se unieron otras personas a la investigación dando sus testimonios, incluidas 2 hermanas de Denise, que dijeron también que ellas pensaban que Denise y Brian estaban teniendo una aventura. La policía confrontó a Brian con esta nueva evidencia, pero él siguió diciendo que no tenía nada que ver con la desaparición de uno de sus mejores amigos. Mientras las autoridades continuaban tratando de determinar las causas de la desaparición de Jerry, el 3 de diciembre de 2005 Denise se casó con Brian. La pareja se instaló en la misma casa donde ella vivía con su ex esposo. El matrimonio se negó a declarar ante la prensa sobre su relación y el caso de Jerry. En 2006, después de varias investigaciones, el agente Rooney, que trabajaba en el caso, aseguró ante el fiscal del estado que su instinto policial le decía que el hombre no había muerto en el lago, y agregó que a su juicio el caso se trataba de una persona desaparecida en circunstancias sospechosas. Sin embargo, la nueva investigación se hizo extremadamente difícil, por las deficiencias de la búsqueda original, donde no se protegió la escena del crimen. Sin ninguna de estas pruebas o el cuerpo de la víctima, era imposible que la policía presentara un caso. Por su parte, Derek Wester, investigador de la oficina del alguacil del condado de Jackson, estuvo de acuerdo de que no consideraron la posibilidad de que las pesquisas realizadas en el año 2000 no hubieran sido lo que parecían. Su oficina mantuvo el caso abierto y tuvo algunos sospechosos, pero no fueron investigados. Al año siguiente, a pesar de estar convencidos de que la hipótesis del caimán estaba equivocada y la desaparición de Jerry era sospechosa, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida cerró el caso, ya que no había ninguna pista o evidencia que les permitiera continuar con la investigación. Durante ese año 2006, los detectives dejaron de contestar las llamadas de Cheryl, quien continuó haciendo lo que pudo para publicitar el caso de su hijo ante los medios de comunicación locales. Al final, una pista surgió en octubre de 2007, cuando el hermano mayor de Jerry encontró una fotografía y el número de serie de una pistola Ruger calibre 22, que había pertenecido a su padre y la heredó a Jerry, la cual era la única de sus armas que Denise no había devuelto a los familiares de su expareja. El investigador Derrick solicitó a la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego que buscara el armamento. Una comisión acudió a la residencia para interrogar a Denise y a Brian. Varios días después, el abogado de la mujer entregó el arma a la policía, la cual fue enviada a un laboratorio forense estatal para realizarle pruebas de ADN. En 2008, la División de Fraude de Seguros, DIF, del Departamento de Servicios Financieros de Florida,
En conjunto con el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, comenzaron a investigar el caso. Mark Shane, abogado del DIF, aseguró que las circunstancias que rodeaban el caso planteaban muchas preguntas serias y preocupantes. Por su parte, el oficial Perry, quien había estado involucrado en la búsqueda original, agregó que si en el momento en el que ocurrieron los hechos hubiesen tenido conocimiento sobre la gran póliza de seguro de vida de Jerry a nombre de Denise, la investigación se hubiera manejado de manera diferente. Se supo que cuando Denise pidió que declararan muerto a su esposo, solamente habló de la póliza de seguro que Brian le había vendido, pero Jerry había obtenido otras de menor monto. Fue por esto que Denise recibió casi $2 millones. Cuando solo era una póliza, la policía no tuvo ninguna sospecha porque era algo normal tener un seguro para su familia. Pero si ella hubiese mencionado las otras, la investigación también se hubiese conducido por otro lado. Desde la compañía de seguros dijeron que ellos no tenían razones para desconfiar de Denise. Si el cuerpo se había encontrado o no, o si alguien le había hecho algo a Jerry o no, no era problema de la viuda. Solamente podían investigarla si se determinaba que ella había tenido algo que ver en la muerte de Jerry, o si Jerry estaba con vida, que era lo que muchas personas, incluida su madre, creían en ese momento. Allí sí podían abrir una investigación para ver qué había pasado. Pero los años siguieron pasando y esta investigación del supuesto asesinato o desaparición de Jerry no llevó a ninguna parte, y las personas de la compañía de seguros cerraron el caso contra Denise. Dijeron que si más adelante aparecía una nueva pista que los condujera en alguna dirección, podían reabrir el caso, pero en ese momento tenían solamente sospechas y ellos lo que necesitaban eran pruebas. Otra posible pista surgió ese año, pero también resultó infructuosa. Carrie Cox, una autodenominada psíquica y perfiladora psicológica forense certificada de Kentucky, revisó el caso e identificó una posible ubicación del cuerpo del cazador. Le dio a los funcionarios las coordenadas de un lugar en el condado de Wakuya, cerca de otro embarcadero. El área fue rastreada por perros, pero no encontraron nada. A pesar del fracaso de la investigación y de estar decepcionada de la incompetencia de los organismos policiales, Cheryl siguió en la lucha por llegar a la verdad. La mujer llegó a creer que la investigación se vio obstaculizada por la participación del agente Mike Phillips, amigo tanto de Jerry como de Denise, quien le dijo al comienzo de la búsqueda que los caimanes probablemente se habían comido a Jerry. Ella supuso que él había estado involucrado en la investigación en ese momento. Sin embargo, él le aseguró que solo trataba de consolarla y que su participación se limitó a preguntar a sus superiores si la agencia podía ayudar con la búsqueda. A partir del año 2012, la desesperada madre comenzó a escribir una carta diaria al entonces gobernador Rick Scott, pidiéndole que hiciera investigar a otra agencia el caso de su hijo, o que designara a un fiscal especial para hacerlo. Después de haber escrito más de 200 misivas sin confirmar que las habían recibido, comenzó a indagar y descubrió que la oficina del funcionario las había reenviado sin abrir a la sede del departamento policial, donde solamente las anexaron al expediente del caso de su hijo. Mientras Cheryl seguía preguntándose y seguía investigando qué había pasado con Jerry, el matrimonio entre Denise y Brian no iba nada bien. Brian comenzó a consumir drogas y a mantener relaciones sexuales con prostitutas, por lo que a finales del año 2015 Denise le pidió el divorcio. Él se negó en varias ocasiones a firmarlo, pero tuvo que dárselo por una orden del juez. En esta orden del juez también se habló de que la pareja tenía que vender la casa donde estaban viviendo, y para esto se tenía que realizar una tasación. Se decidió que la tasación se haría en agosto de 2016. El 5 de agosto de 2016, Denise salió de la casa rumbo a su trabajo en la Universidad Estatal de Florida. Ella iba hablando con su hermana por teléfono, cuando de repente, mientras estaba estacionada, Brian se coló en el asiento trasero del vehículo y comenzó a amenazarla a punta de pistola. Comenzó a preguntarle dónde había estado, que por qué no contestaba sus correos y sus llamadas y por qué no quería volverlo a ver. Brian le indicó que comenzara a conducir, pero en lugar de ir a donde él quería, la mujer se detuvo en el estacionamiento de una farmacia cerca de la puerta. Brian la amenazó con suicidarse con el arma, porque no quería divorciarse.
y sentía que no tenía nada por qué vivir si se separaban. Le aseguró que no quería matarla. Ella logró calmarlo y lo llevó de regreso a donde había estacionado su auto en un parque cercano. El hombre se disculpó por sus acciones y ella le prometió que no lo denunciaría. Sin embargo, tan pronto como el sujeto se fue, acudió a las autoridades para poner una queja. Brian fue arrestado y acusado de secuestro, agresión doméstica y robo a mano armada. 2 de los cargos fueron delitos graves. Denise pidió órdenes de protección, diciendo que temía por su vida y la de su hija de 13 años. A la semana siguiente, después de una audiencia en la que ella declaró que no podía comer ni dormir desde el incidente, el tribunal detuvo a Brian sin derecho a fianza. Cheryl albergó una esperanza de que su aprehensión pudiera conducir a la resolución de la desaparición de Jerry. Cheryl declaró a los medios que ella sabía que Brian no iba a dejar que Denise se quedara con todo el dinero, y rogó para que el hombre no se quitara la vida en prisión. Ella estaba segura que ese arresto iba a ayudar a dar con el paradero de su hijo. Para ese momento Cheryl era la única persona en la familia y en la ciudad que pensaba que Jerry aún estaba con vida. Brian tuvo un interrogatorio ante las autoridades. El hombre dijo que estaba pasando por una severa depresión, primero por su divorcio con Denise, luego porque su hijo adolescente, quien había estado viviendo con ellos 2 años anteriores, había decidido volver a vivir con su madre, y él pensaba que ya no lo iba a ver tanto como quería. También comentó una cosa. Dijo que tenía mucho miedo que ahora que estaba divorciándose de Denise, ella hablara con la policía y dijera lo que sabía sobre Jerry. Realmente en ese momento no se comentó mucho sobre el tema. La defensa de Brian pidió una condena corta, argumentando que el hombre nunca había pensado en quitarle la vida a Denise, pero el fiscal pidió 45 años de cárcel, diciendo que el hombre había planeado un asesinato-suicidio y que era una persona muy peligrosa. Al final, por el secuestro de Denise, a Brian le dieron una condena de 20 años de prisión. También le dijeron que luego de que saliera de prisión, tenía que usar una tobillera con un localizador GPS mientras estuviera en libertad condicional. Durante la sentencia de Brian no se mencionó el caso de Jerry, pero sí uno de los agentes dijo después del juicio que ellos esperaban que esta detención les ayudara a dar luz a la desaparición que ya tenía muchos años. Para ese momento circulaban rumores de que un gran jurado escuchaba pruebas y pronto dictarían cargos. También se supo que Brian había llegado a un acuerdo con la fiscalía antes de la sentencia, de que no buscarían una cadena perpetua por el cargo de asesinato, ni presentarían ciertas pruebas en la audiencia a cambio de algo. Sin embargo, el acuerdo nunca fue revelado. Al día siguiente, en una conferencia de prensa, Mark Pérez, agente especial a cargo, anunció a los reporteros que el cuerpo de Jerry había sido encontrado y que se determinó que había sido víctima de un homicidio. Sin embargo, se negaron a revelar detalles sobre cómo lo habían matado, quién podía ser el sospechoso o dónde habían encontrado el cuerpo, diciendo que estaban reteniendo esa información ya que se esperaba que solo los perpetradores la supieran. Por segunda vez en 17 años, las personas que conocieron y amaron a Jerry se reunieron para honrar su memoria en un entierro organizado por su familia, para darle cristiana sepultura a sus restos. Posteriormente, el 8 de mayo de 2018, Denise fue arrestada cuando salía del trabajo para celebrar el cumpleaños 19 de su hija. Fue llevada ante los tribunales, donde un gran jurado la acusó de asesinato en primer grado en contra de Jerry y conspiración para cometer asesinato en primer grado. Los fiscales continuaron ocultando los detalles del crimen, alegando que los compartirían en la corte cuando llegara el momento del juicio. Dijeron que buscarían que a Denise le negaran la libertad bajo fianza. Los investigadores revelaron que habían encontrado los restos de Jerry el 18 de octubre, al final de un callejón sin salida en Garner Road, al norte del condado de León, a unos 8 kilómetros de donde el hombre había crecido. Se detalló que el cuerpo de Jerry había sido encontrado luego de 5 días de intensa búsqueda, en la cual se habían utilizado retroexcavadoras que habían excavado a una profundidad de 2,7 metros en la esquina lodosa del lago. Fueron un equipo de perros especiales quienes encontraron el cuerpo de Jerry. Lo olfatearon entre los montones de tierra que las retroexcavadoras habían sacado.
Según el informe, se encontró el 98% de los huesos del hombre. Tenía puesta la ropa que llevaba el día que salió de su casa y unos botines, además de unos guantes. La identificación se realizó a través de una muestra de ADN que proporcionó la madre de Jerry, Cheryl. También se determinó que el hombre había sido asesinado desde el día de su desaparición. Se dijo que Denise había tenido algo que ver, y los agentes pensaban que ella había estado intentando conspirar en contra de Jerry desde marzo del año 2000, unos meses antes de que todo ocurriera. El abogado defensor de Brian dijo que el hombre se sentaría en el estrado para hablar en contra de Denise, solamente si era requerido de manera legal. Por su parte, el abogado defensor de la mujer dijo que ella no tenía nada que ver con el crimen y que nunca había conspirado en contra de Jerry ni tenía nada que ver en lo que Brian podría haber hecho. También salió la información de que Jerry había sido asesinado con un arma de fuego. A finales de junio, la mujer fue acusada formalmente de los cargos sin derecho a fianza y se le fijó la fecha del juicio para el 24 de septiembre. La audiencia comenzó en diciembre, en la cual el asistente del fiscal estatal, John Fuchs, reprodujo el audio con el interrogatorio realizado a Brian, en el cual confesó haber apretado el gatillo que le quitó la vida a su amigo Jerry, pero aseguró que la idea del crimen había sido de Denise. And he was panicking, and I was panicking, and I didn't know what to do. He started to yell. I had my gun in the boat, and I ended up circling closer towards him, and he was in the water. And as I passed by, I shot him in the head. El abogado defensor del hombre argumentó que la cinta no debió ser admitida como evidencia, ya que su cliente no había sido acusado de nada a pesar de su admisión. La fiscalía respondió que simplemente se le pidió que dijera la verdad de lo sucedido. El testigo estrella de la acusación en contra de Denise fue el mismísimo Brian. El hombre subió al estrado para dar detalles sobre su amorío con la mujer, el cual según él había iniciado en 1997. Comentó que unos años después de realizar su primera relación extramatrimonial, él le pidió a Denise que se divorciara de Jerry. Él estaba seguro que se quería divorciar de Kathy, pero Denise, por los motivos que ya dijimos, no quería divorciarse de su esposo. Además de eso, Brian también agregó que ella tenía ciertos motivos religiosos para no hacerlo, por lo cual comenzaron a planear algo para poderse ir juntos. El primer plan que Denise le dio a Brian fue hacer un viaje de parejas al Golfo de México. Una vez allí, en un yate alejado de la orilla, tirarían por la borda tanto a Jerry como a Kathy y dirían que se habían ahogado. Pero Brian no quiso hacer esto porque él no quería matar a Kathy. Para él, el divorcio era lo mejor y lo más simple. Así que Denise comenzó a hacer otros planes. En cierto punto de toda esta macabra planificación, ellos pensaron que podían simular un robo en la oficina de Jerry, un robo que saldría mal y él terminaría asesinado por un disparo o por algún golpe. Pero pensaban que esto no podía funcionar porque había cámaras en el lugar y además de eso había otras personas que trabajaban con el hombre. También comenzaron a pensar en hacer pasar la muerte de Jerry por un accidente. Brian recordó que en una ocasión, cuando ellos dos fueron a cazar solos, Jerry se había metido en unas arenas movedizas y casi pierde la vida, por lo que él tuvo que salvarlo. Así que al final se apegaron a ese plan. El día en el que Jerry desapareció, él había quedado con Brian para ir a cazar patos. Estando en la lancha, Brian le pidió a Jerry por algún motivo que se pusiera las botas y Jerry aceptó. Cuando ya tenía las botas puestas, Brian lo empujó hacia el agua, pensando que Jerry no iba a salir. Pero él se había agarrado a un trozo de madera y pudo comenzar a salir del agua. Cuando Brian se dio cuenta de esto, tomó una pistola que llevaba que Denise le había dado y le disparó en la cabeza a su amigo. Ya en ese momento no podía hacer pasar el incidente por un accidente, así que tomó el cuerpo de Jerry y lo enterró donde fue encontrado muchos años más tarde. Brian declaró que si bien él fue el autor material del crimen, el cerebro y la autora intelectual de todo había sido Denise. Ellos habían hablado de esperar un poco para cobrar las pólizas de seguro, ya que éstas generarían intereses, y además de eso no levantarían las sospechas en contra de ella.
Explicó que el secuestro que lo había llevado a su encarcelamiento actual fue una reacción ante el temor de que Denise, en represalia por el divorcio, revelara la verdad de lo que le había sucedido a Jerry. Durante el juicio, la acusación también reprodujo una conversación telefónica grabada en la que Kathy, quien colaboró con la policía en ese momento, le había dicho a Denise que sabía la verdad sobre el crimen. Cada vez que lo mencionaba, la mujer intentaba cambiar de tema, pero en algún momento le preguntó qué tanto sabía. La mujer testificó en la corte sobre su sospecha de la aventura que tenían Brian y su amiga desde la década de los 90. El asistente del fiscal estatal dijo que las evasivas de la mujer de hablar sobre el caso de Jerry, así como la respuesta desapasionada cuando Brian le contó cómo lo había matado, demostraban cuán fríamente había planeado el crimen. Al final, la fiscalía llegó a la conclusión de que todo se había tratado de un triángulo amoroso que había salido mal entre Denise, Brian y Jerry, el cual también había incluido a la esposa de Brian, Kathy. También se habló mucho sobre las pólizas de seguro que Denise había cobrado, y dijeron que estas habían sido otro incentivo. Recordemos que había sido Brian quien le había vendido la póliza de seguro más grande a su amigo. Tocó el turno de la defensa para rebatir todo lo que la fiscalía estaba diciendo. El abogado defensor de Denise dijo que no existía ni una sola prueba física que vinculara a la acusada con el asesinato de Jerry, y también sacó a relucir cuál había sido el trato al que habían llegado Brian con sus abogados y la fiscalía. Los fiscales no le pondrían a Brian ni un solo cargo por el asesinato de Jerry si él declaraba en contra de Denise, por lo cual para la defensa esto era una treta. El hombre había vendido a su exesposa para salvarse de la cárcel. Al final terminaron con toda la información y el jurado se fue para deliberar. Tardaron solamente 8 horas en volver con su decisión. Declararon a Denise culpable del asesinato de Jerry. Posteriormente, el 6 de febrero de 2019, el juez Hankinson sentenció a Denise Harriel, de 48 años, a cadena perpetua. Ella no habló ni ofreció ningún argumento en su nombre. Los fiscales retiraron los cargos adicionales de fraude de seguros y el pago de restitución al Estado, y acordaron no buscar sanciones financieras como parte de un acuerdo, el cual había sido bendecido por la madre y el hermano de Jerry, en el cual Denise debía transferirle todos los fondos de la póliza a su hija Ansley. La única persona que se dirigió a la corte, además de los abogados, fue la madre de Jerry, quien dijo que al final se había hecho justicia, y que Denise le había quitado no solo a su hijo, sino también a su nieta. My son's horrific death demands justice. With today's sentencing of Denise Merrill Williams Winchester, I believe justice will have been served. Thank you. Thank you. 5 meses más tarde, Ansley recibió todos los bienes de la herencia de su difunto padre y el dinero del seguro adeudado a su madre. Mientras Denise permanecía encarcelada en el Centro de Recepción de Mujeres, en enero de 2020 apeló su condena. Su abogado argumentó ante el Tribunal de Apelaciones que no había evidencia de que ella estuviera involucrada en el asesinato. El 25 de noviembre de ese año se anuló la condena por asesinato, pero se confirmó la pena de 30 años que la acompañaba, así que Denise tenía que permanecer en la cárcel. El caso de Jerry fue ampliamente difundido por los medios de comunicación del país, gracias al esfuerzo de su madre, quien comenzó la lucha por encontrar respuestas sobre la desaparición de su hijo desde principios de la década de los 2000, cuando publicó anuncios en los periódicos solicitando información. Actualmente Cheryl vive en Florida. Su estabilidad económica se vio afectada, debido a que tuvo que usar su fondo de jubilación para ejecutar la larga batalla para encontrar justicia para su hijo. No tiene ahorros y su salud mental también se encuentra deteriorada, ya que tiene dificultad para caminar. Sin embargo, cuenta con el apoyo y el cariño de su hijo Nick y sus seres queridos. Por su parte, la hija de los Williams, Ansley, de 23 años, afortunadamente, parece que la tragedia que rodeó su familia no la frenó. En 2017 ganó el certamen Miss Tallahassee Teen USA, y en la actualidad estudia en la Universidad Estatal de Florida y también compite en concursos de belleza. Brian continúa en prisión, y tan pronto cumpla su condena de 20 años saldrá libre, mientras que Denise todavía le restan 27 años tras las rejas en el Centro de Recepción de Mujeres de Florida.
Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy complejo, un caso realmente que nos deja a todos con la boca abierta hasta dónde pueden llegar las personas para poder engañar a otro, para poder quedarse con dinero y hacer cosas horribles. Realmente Jerry confiaba en Brian y en Denise. Al final eran las dos personas más cercanas en su vida que terminaron traicionándolo de la manera más horrible posible. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden encontrar en mis redes sociales, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.